Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la maduración del sistema nervioso y desarrollo cognitivo. Este trabajo está presentado por Andrés Martínez, Arlis Arzuza, Yadelén Bolívar, Daisy Viloria y José Tejeda. El desarrollo ontológico del sistema nervioso es una secuencia precisa de eventos que inicia días después de la concepción y sigue aún en la adolescencia, con el fin del proceso de mielinización axonal. Durante los 3 primeros días posteriores a la fecundación, existe una única célula llamada cigoto, que atraviesa por una serie de divisiones celulares. En esta instancia, esa célula recibe el nombre de morula. Al 6º día se pasa a la fase denominada blástula y se empiezan a formar 3 tejidos primarios. En la fase posterior, llamada gástrula, es donde se hacen evidentes estos 3 tejidos, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Luego, en la fase siguiente, que es la fase denominada neurula, es donde la placa neural empieza a formarse de la parte medial del ectodermo y se puede considerar el esbozo de lo que posteriormente será el sistema nervioso. Alrededor de la 3ª semana se puede observar la formación del surco neural y cuando este surco se cierra se distinguen 2 componentes independientes, el ectodermo superficial y el neuroectodermo. Luego de la 4ª semana del neuroectodermo se originan el tubo neural, de donde nace el sistema nervioso, y la cresta neural, que se convierte en el sistema nervioso periférico. Del tubo neural se originan 2 estructuras importantes, la médula espinal y el encéfalo. A partir de la 6ª semana de gestación se da un fenómeno importante denominado migración neural, que no es más que la movilización de varias células, como los neuroblastos, hacia su localización definitiva. Las células motoras buscan su posición ventral y las células sensitivas buscan su posición dorsal. En la 8ª o 10ª semana, algunas células de la capa del manto migran para colocarse en la periferia, formando la placa cortical. Con el fenómeno de migración neural también se da el fenómeno de agrupamiento y, como su nombre lo indica, es la agrupación de varias células nerviosas con varios objetivos. Entre esos está formar nuevas y diferentes estructuras del sistema nervioso y, por otro lado, dan lugar a un primer entramado de conexiones sinápticas. Este fenómeno de agrupación da origen a la sinaptogénesis, que no es más que la proliferación y el nacimiento de nuevas redes sinápticas, pero de manera exuberante. La mielinización es quizá el proceso más importante dentro de la maduración del sistema nervioso. La mielinización se inicia unos 3 meses después de la fecundación, pero alcanza su mayor auge entre el 4º mes de vida intrauterina y el primer año postnatal. Tiene 3 objetivos y es revestir las fibras nerviosas, aumentar la velocidad de los impulsos y disminuir la energía que se consume la transmisión nerviosa. Por último, tenemos que hablar de 2 procesos que también son importantes en la maduración del sistema nervioso, que son la apoptosis y la poda axónica. La apoptosis, que tiene que ver con la desintegración de las neuronas en partículas y que suele ocurrir al final de la gestación, y la poda axónica, que tiene lugar durante el desarrollo postnatal y tiene que ver con la desintegración de los axones y de las fibras nerviosas. Ambos procesos ayudan a la especialización y al fortalecimiento de redes sinápticas. Desarrollo cognitivo y desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje resulta de una interacción entre el desarrollo neuronal normal y la adecuada estimulación ambiental. Existe un factor biológico predeterminado independientemente de cualquier cultura y de cualquier sistema lingüístico. Se dice que la iniciación del lenguaje se produce de manera gradual y se estima que entre los 2 y los 3 años
se adquiere el 50% del lenguaje que se poseerá en la adultez. Al parecer, la adquisición del lenguaje se asocia con la madurez cerebral de los lóbulos frontales y temporales. El lenguaje también atraviesa por una serie de etapas. La primera de ellas es la etapa preverbal, que va desde el nacimiento hasta el inicio del lenguaje. En esta etapa es característico el llanto para demostrar desagrado y el balbuceo como sonido. Esta etapa se relaciona con la activación de estructuras corticales. Luego de los 4 a los 7 meses se observa la respuesta verbal imitativa, que refleja la activación de las conexiones corticales del sistema auditivo. Y por último, la etapa verbal. Alrededor del año de vida se empieza a emitir las primeras palabras. El lenguaje comienza a desarrollarse con rapidez y entre los 2 y los 12 años se produce el cambio cortical más importante. Las neuronas del área asociativa de la corteza cerebral se conectan, permitiendo la adquisición completa del repertorio lingüístico. Desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se refieren a una serie de funciones cognitivas que ayudan a mantener un plan coherente y consistente de conducta para el desarrollo y logro de metas específicas. Se pueden dividir en 3. Control atencional, que tiene que ver con atención selectiva y mantenida. Flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con la memoria de trabajo. Cambios en la atención, autocontrol y transferencia conceptual. Y establecimiento de metas, que tiene que ver con la iniciación, planeación, solución de problemas y estrategias comportamentales. Este proceso de maduración coincide con la aparición de conexiones neuronales en los lóbulos frontales. Y para finalizar, vamos a hablar un poco sobre la especialización hemisférica en el niño. En el momento del nacimiento, el cerebro humano no ha asumido las funciones para las cuales está diseñado. Las va adquiriendo en forma paralela con la maduración cerebral. Se considera que la asimetría cerebral es un indicador de esa maduración. De acuerdo con Lenneberg, la asimetría hemisférica se desarrolla junto con la adquisición del lenguaje. Se puede decir que en el niño los 2 hemisferios tendrían el potencial para desarrollar el lenguaje, pero a medida que avanza su desarrollo, la representación lingüística se carga al hemisferio izquierdo.